Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a programar el PIC 16F628A, para lo cual vamos a trabajar con esta tarjetita. Esta tarjeta es un shield que se va a conectar a nuestro entrenador, ¿sí? Como ya lo tengo yo aquí montado. Entonces, nuestro entrenador nos permite programar PICs con 40 pines, ¿sí? Pero si nosotros deseamos trabajar con otro tipo de PICs, los cuales contengan de 8 a 18 pines, tendríamos que hacer uso de esta tarjetita, ¿sí? Entonces esa tarjeta lo que nos va a permitir es conectar directamente hacia los puertos los pines, ¿sí? Para no estar cableando en un protoboard. Y también adicionalmente vamos a poder conectar lo que son los condensadores de 27 picofaradios o de 22 picofaradios, ¿sí? También nos va a permitir conectarnos directamente con el cristal externo, como tenemos aquí ya montado. Este cristal externo puede ser de 4, de 8, de 16 o de 20 MHz. Depende de la frecuencia a la cual nosotros queramos trabajar, ¿sí? También podemos conectarle directamente lo que es el pulsador de reset, como lo tenemos aquí, para reiniciar la programación de nuestro microcontrolador. Entonces es una tarjeta interesante, ya que no necesariamente voy a tener que trabajar con mi entrenador, ¿sí? Si es que yo monto esta tarjeta, como esta otra que tenemos aquí, que esta es para PICs de 28 pines, yo voy a poder trabajar o conectarme a un protoboard directamente, ¿sí? Lo único que tendría que hacer es que le llegue la alimentación de 5 voltios, y con eso ya estoy asegurando de que voy a tener toda la parte de conexiones de microcontrolador listas, ¿sí? Sin necesidad de estar cableando, como ya les había dicho, ¿sí? O sea, ya no tengo que estar cableando en la resistencia pull-up del master clear, ni el botón de reset, ni tampoco estar cableando las salidas digitales, ni los condensadores, y mucho menos el oscilador, ¿sí? Simplemente tendría que alimentar con 5 voltios esa tarjeta y ya tendría alimentado y energizado mi microcontrolador con su respectiva frecuencia determinada por el cristal. Entonces esta tarjeta es muy versátil. Yo la estoy utilizando ahora con el PIC 16F628A, y vamos a ver lo que es la interrupción externa que nos permite realizar este PIC. Tenemos que tener en cuenta de que el PIC 16F628A cuenta con una interrupción externa. Esta interrupción externa está conectado al pin RB0, ¿sí? Es conocida en el datasheet como la interrupción externa por hardware, ¿sí? Entonces, como es una interrupción externa por hardware, yo voy a configurar el pin RB0 como una entrada digital, la cual va a ir conectada a un pulsador. Cada vez que yo presione el pulsador, se va a activar la interrupción externa. Cuando se active la interrupción externa por flanco descendente, porque así es que lo he programado, también se puede programar por flanco ascendente, ¿qué es lo que va a pasar? Por el pin RA0, que está configurado como un pin digital de salida, vamos a hacer que cambie el estado de nuestro LED, el LED que tenemos conectado aquí, ¿sí? Entonces, si yo presiono el pulsador, lo voy a presionar con el lapicero, primero hago que se encienda el LED. Si vuelvo a presionar, voy a hacer que cambie de estado y se va a apagar. Se apaga, ¿sí? Esto lo estoy haciendo mediante la interrupción externa. Si vuelvo a presionar, se enciende, y si vuelvo a presionar, se apaga, ¿sí? Entonces esto vendría a ser la interrupción externa. Tenemos que tener en cuenta que la interrupción externa es una interrupción de prioridad. Eso quiere decir que si es que nuestro microcontrolador está ejecutando una programación que esté dentro de la función principal, esta va a dejar de ejecutarse y le va a dar prioridad a la interrupción externa, que en este caso es la de cambiar de estado nuestro LED mediante el pulsador, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la programación. Bueno, aquí ya tenemos el diagrama esquemático para la implementación de este circuito, ¿sí? Como habíamos dicho, la interrupción externa se va a lograr gracias a que vamos a conectar un pulsador al pin RB0, ¿sí? Que es el pin de interrupción externa por hardware. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una resistencia en pull-up conectada a este pin. Eso quiere decir que siempre le está llegando un nivel alto o 5 voltios. Cada vez que nosotros presionemos el pulsador, vamos a pasar de flanco ascendente a flanco descendente, y es cuando se va a producir nuestra interrupción. Una vez que se produzca la interrupción,
vamos a cambiar el estado del LED que está conectado en el pin RA0. Eso quiere decir que si inicialmente nuestro LED está apagado, cuando se produzca la interrupción se va a encender. Cuando se vuelva a producir una siguiente interrupción, este se va a apagar y así sucesivamente va a estar en ese cambio de estado, ¿no? Entonces, si yo le doy play a la simulación en Proteus, inicialmente nuestro LED está apagado. Si yo presiono el botón o el pulsador, vemos que se enciende. Si lo vuelvo a presionar, se apaga. Y así es como estamos controlando el estado de nuestro LED mediante una interrupción externa. Sí, ahora vamos a ver lo que es la programación. Bueno, aquí ya tenemos la programación en el software CCS C Compiler, ¿sí? Como habíamos dicho, vamos a hacer uso del PIC 16F628A. Este PIC tiene asociado una interrupción externa al pin RB0, que es la interrupción por hardware, ¿no? Cuando la interrupción ocurre, el microcontrolador inmediatamente ejecuta el código asociado a la interrupción. Después de que ocurra la interrupción, el microcontrolador regresará a la programación principal. Para la implementación de este circuito utilizaremos, como ya habíamos dicho, un pulsador que vamos a conectar al pin RA0 y un LED y una resistencia en serie que vamos a conectar al pin RB0. Perdón, al revés. El pin RB0 es donde se va a conectar el pulsador y en el pin RA0 es donde vamos a conectar la resistencia en serie con el LED, ¿sí? Entonces empezamos con la programación. Inicialmente tenemos que declarar el fichero del PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 16F628A. Seguidamente los bits de configuración. Vamos a utilizar un cristal externo, no vamos a utilizar el Watchdog Timer, vamos a programar mediante el Power Up Timer y no le vamos a poner protección de código a nuestra programación. Seguidamente tenemos que definir lo que es el cristal. Vamos a trabajar con una frecuencia de 4 MHz. Luego, esta sintaxis de aquí es importante. Con el numeral int -x vamos a poder habilitar lo que son las interrupciones externas. Sí o sí tenemos que declarar esta sintaxis. Seguidamente vamos a crear una función. Esta función es la que nos va a permitir trabajar con la interrupción externa, ¿sí? Entonces es void xisr, ¿sí? Dentro de la cual vamos a definir de que cada vez que se produzca una interrupción externa vamos a cambiar el estado del pin a 0, y hemos dicho que en el pin RA0 es donde vamos a tener conectado nuestro LED. Entonces cada vez que ocurra una interrupción, nuestro LED va a cambiar de estado. Seguidamente entramos a la función principal. En la función principal lo que vamos a hacer es inicialmente poner el pin RA0 a nivel bajo. Seguidamente, mediante esta sintaxis, lo que vamos a lograr es que la interrupción sea por flanco de bajada. Eso quiere decir que cada vez que nuestro pin RB0 pase de nivel alto a nivel bajo, se va a producir la interrupción. Seguidamente vamos a limpiar la bandera producida por interrupción externa, la vamos a poner a 0, a nivel bajo. Y luego vamos a declarar que vamos a trabajar o habilitar la interrupción externa, y por último vamos a habilitar todas las interrupciones. En el bucle infinito, que es el while true, no vamos a poner nada. Entonces siempre nuestro LED va a estar en nivel bajo siempre y cuando no ocurra una interrupción externa. Cada vez que se presione el pulsador se va a producir una interrupción externa por flanco de bajada, y esto va a hacer de que nuestro LED conectado al pin RA0 cambie de estado. ¿Sí? Eso sería todo. Bueno, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle like. Gracias.